Ok, chicos, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, hoy tenemos que ver algo relacionado a lo que es las eras geológicas. Buenas noches, licenciado. Vamos a silenciar a los estudiantes porque necesito que me escuchen. Desactiven el micrófono las personas que tengan activadas, por favor. Bueno, si nosotros vamos a hablar de las eras geológicas, vamos a hablar prácticamente de todas las eras que en la Tierra ha concurrido a lo largo de su historia, en la cual tenemos diferentes de estas. Por ejemplo, las eras geológicas. Tenemos en esta pequeña imagen donde vemos que se relata sobre lo que es la época de los mamuts, lo que son los chimpancés, prácticamente haciendo énfasis en lo que es el evolucionismo, ¿sí? La evolución de las especies. Y en esta tenemos lo que es la cenozoica, la mesozoica, la paleozoica. Sí, un momento. Ok, chicos, continuamos. Como les mencionaba, aquí tenemos las diferentes eras representadas por millones de años de diferencia entre cada una de estas eras, ¿sí? En la cual hubo la época de prácticamente los cetáceos o crustáceos, en la cual de estos partimos para lo que es la evolución saliendo del agua, prácticamente como todos conocemos que la vida empezó en el agua a través de las bacterias, las células, y a través de los peces, perdón, algas marinas y sucesivamente hasta tener seres vivos del agua que salieron a habitar en la Tierra y de ahí continuó prácticamente todo lo que ha venido evolucionando, lo que corresponde a los mamíferos, herbívoros y todos los tipos de especies que tenemos nosotros, que conocemos en la era actual y los que ya se han extinto. Bueno, nosotros a eso nos adentramos también a lo que es las eras geológicas, en las cuales nosotros podemos presentar lo que es la era paleozoica. Eh, Joana, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura de a qué se refiere la era paleozoica? Sí, señor, pero está muy pequeña la letra. No le alcanzo a ver. Ya. La era paleozoica. El paleozoico, el primario o la era primaria es una división de la escala temporal geológica que pertenece al eón paleozoico. Dentro de este, el paleozoico procede al mesozoico. Ok. Bueno, aquí más que todo nos está hablando de la era a la que pertenece, las primeras divisiones en lo que es la escala de temporal geológica, prácticamente nos está hablando de la transición entre una era y otra, entre la paleozoica y entre la era mesozoica. También tenemos lo que es ya mencionada la era mesozoica, la cual nos menciona que es la era secundaria prácticamente. Primero fue la paleozoica y continuamos con la mesozoica, en la cual nos dice que coincide, conocida como la zoológicamente, perdón, como era la era de los dinosaurios, ¿sí? Prácticamente todos conocemos por diversos aspectos como películas o historias o de libros. Es muy conocido el tema de los dinosaurios. Entonces, prácticamente los dinosaurios vivieron en esta era, la era mesozoica,
en lo cual fue que estos dominaron la tierra en esa era, ¿sí? Prácticamente aquí lo nombran como paleozoico, como precedente de la cenozoica, ¿sí? Prácticamente dice que primero fue anterior a la paleozoica, ¿no? Perdón, después de la paleozoica fue la mesozoica y consiguiente seguimos con la paleozoico y lo que es el precedente de la cenozoica. O sea, son transiciones de etapas en que la Tierra transcurrió y en la cual los que dominaban la Tierra fueron cambiando. Por esto se llaman eras por el tipo de dominancia que tenían de las especies. Por ejemplo, en eras anteriores a los dinosaurios, los que dominaban la Tierra eran los herbívoros, ¿sí? Los herbívoros. Y anterior a ellos eran los animales marítimos, ¿sí? También tenemos la era cenozoica o cenozoico, antiguamente también llamada era terciaria. Como les mencioné, va en orden, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Ya van definidas de ese tipo por el motivo que van transcurriendo las diferentes eras. Es una división a la escala temporal geológica, ¿sí? Es la era geológica que se inició hace 66 millones de años y que sí se extiende hasta la actividad, por su nombre como proviene del griego, también animales nuevos. Prácticamente aquí ya vamos a ver, una vez ya culminada con la etapa de los dinosaurios, vamos a ver nosotros la aparición de los mamíferos. Prácticamente desde ese entonces, la existencia de los mamíferos era muy escasa en lo que es correspondiente a la era de los dinosaurios. Los mamíferos existían, pero de una manera muy reducida en el momento que ya apareció se procedió a la extinción de los dinosaurios, los mamíferos empezaron a predominar la Tierra. Hablando de estos, de predominancia y por qué transcurrieron por eras las diferentes etapas que ha transcurrido en la Tierra con la dominancia de estos tipos de especies, tenemos que hacer énfasis en la extinción de estas especies, el motivo por cual se extinguieron o la transición que vivieron a través de su extinción. Alan Sánchez, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura que se encuentra presente aquí? Buenas noches. Una extinción masiva es un tipo de extinción terminal en la cual desaparecen sin descendencia un 10% más de las especies a lo largo de un año o bien un 50% o más de las especies en un periodo comprendido entre 1 y 3 millones y medio de años. Ok, muchas gracias. Sí, como lo menciona Alan, sí, en la lectura nos dice que nosotros podemos considerar extinción terminal a la cual desaparecen sin descendencia en un 10%. Es lo que nosotros vivimos actualmente. Por ejemplo, tenemos desaparición de especies que prácticamente hace 50 años nosotros las considerábamos que no se iban a extinguir, pero en el momento se encuentran prácticamente al borde de la extinción y otras ya extintas, como es el caso del pájaro dodo. No sé si es que han oído del pájaro dodo, que era un pájaro que existía en unas islas me parece que es una isla en España, ¿sí? En la cual se dedicaron a cazar a este pájaro debido a que era demasiado dócil. Era un ave que no volaba y que la nombraron por eso como pájaro dodo, haciendo referencia a ave tonta, ¿sí? Ay, Porque, porque esta ave era demasiado dócil al no existir un depredador en esa isla donde habitaban, pues esta ave se hizo como que prácticamente el alimento más común para las personas que vivían en esta isla, ¿sí? Las que habitaron en esta isla. Y de igual manera, llevaron especies que no son nativas de la isla, cuando eso se llama introducción de especies
en un ambiente no controlado prácticamente, ¿sí? Entonces, eso provoca, eso es un síntoma de extinción, ¿sí? De igual manera, llevaron un depredador a una isla donde no tenían esa ave, no tenía depredadores, y por eso ocurrió la extinción. Es un ejemplo claro de lo que vivimos o hemos vivido a lo largo de estos años. Ahora, volviendo al tema de lo que es la extinción ya a causa de miles de millones de años, prácticamente ya da a conocer, en este enunciado nos dice que un 50%, pero eso ya es prácticamente a lo largo de miles y millones de años, ¿sí? Bueno, y tenemos aquí lo que es la primera extinción, en la cual nos menciona que es en el periodo de Ordo, perdón, la pronunciación está un poco difícil, entonces me disculparán. Ordovícico silúrico, silúrico, ¿sí? Bueno, en esta de aquí nos menciona que las dos extinciones masivas, como ya las mencioné, las ordovícico, ¿sí? Y la silúrico, perdón, ¿sí? Fueron la segunda extinción masiva más grande que existió en el periodo de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Solo superada por el periodo en donde nosotros, la que llamamos la extinción debido a los volcanes, porque nosotros la más conocida es la extinción de los dinosaurios, que fue por el meteorito, ¿no? Pero hubieron otras extinciones que se basaron prácticamente al cambio de clima, a lo que fue la erupción de volcanes, a lo que fue aparición de depredadores y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta tenemos la extinción masiva del eh, devónico, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Dice, esta crisis de extinción masiva, cuyos mayores efectos en los mares, continentes, afectó más de las especies de latitudes tropicales en las que en esta época media, ¿no? Prácticamente aquí estamos hablando de lo que es la extinción de especies marinas, más que todo. En esta época, ¿sí? En esta era, la extinción de especies marinas fue la segunda más grande que hubo. Y de igual manera, con lo que viene a continuación, que es la extinción masiva del periodo Trásico, ¿sí? Que nos menciona que en esta desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados en la Tierra. Esta extinción fue tan masiva que logró desaparecer lo que son las especies marinas, como nosotros hemos visto tal vez en documentales o en televisión o en museos que presentan las especies que están prácticamente fosilizadas. Pues esto prácticamente pudo haber sido a través de un proceso de fosilización que nos permite conocer la forma, la morfología de estas especies y estudiarlas un poco. Y en esta era, lo que son las especies marinas, pues prácticamente se arrastraban por el fondo del mar y dejaron de existir a lo largo de esta extinción masiva que se presentó. Ahora, la extinción masiva del periodo Trásico-Jurásico, ya se les hace familiar hacia tendencia hacia los dinosaurios, ¿sí? Esta dependencia, cerca del 20% de familias biológicas marinas, ¿sí? De los arcosaurios, no dinosaurios ni cocodrilos. Prácticamente no afectó a estas especies, pero afectó a una gran cantidad de especies, la mayoría terápsidos y los últimos grandes anfibios. ¿Sí? Prácticamente si estamos hablando de los anfibios, los últimos grandes anfibios, estamos hablando prácticamente de los, digamos, lagartos gigantes, cocodrilos gigantes, que pues se considera que existieron en esa temporada, ¿no? Y terminamos con la parte de lo que es la extinción masiva de lo que es el periodo del Cretácico y Terciario, que prácticamente estamos hablando de la extinción de los dinosaurios, ahora sí, ¿sí?
corresponde al fin del periodo Cretácico y al inicio del Paleógeno, ¿sí? Primer periodo del Cenozoico y también también se conoce como, brevemente como la extinción masiva bueno, aquí está un poquito, en alemán se pronuncia, ¿no? Dice, Leider-Kein-Preis. Bueno, prácticamente es la expresión en alemán de lo que corresponde a esto. Pues aquí tenemos unas imágenes para mostrar, para que tengan idea a lo que corresponde, lo que las especies que se extinguieron en estas etapas. En la primera extinción fueron estas especies, como ustedes pueden ver, tal vez reconozcan algunas de lo que es películas o museos que hayan visto o visitado, tal vez en libros, ¿sí? Tenemos también aquí para que vean la extinción masiva de Bonicum, ¿sí? Prácticamente son especies sumamente grandes, la mayoría marinas, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente estas especies que habitaron en ese entonces, si notan el parecido a los dinosaurios, pero estas especies eran herbívoras, no tenían prácticamente a un paso de la evolución para dinosaurios, entonces no se consideraban aún como una especie de, de este periodo. Y continuamos ya en este periodo, ya había la aparición de las especies de los dinosaurios, ¿sí? Que ya como pueden darse cuenta, en este periodo nosotros ya podemos ver la presencia y convivencia de los dinosaurios con otras especies. Pero a su vez, los dinosaurios acabaron con la eliminación de algunas especies por tendencia a ser carnívoros. Entonces, ayudó bastante esto a la extinción masiva que presenta esta era. Y también nosotros continuamos con la última etapa que ya les había mencionado, que es lo que es la extinción debido a lo que corresponde a los dinosaurios en la época cuando ya se extinguieron debido a la caída de meteoritos. Pero en la caída de los meteoritos, para los dinosaurios, nace lo que es la nueva era, tendencia hacia los mamíferos, que estos en esa temporada, los mamíferos vivían bajo tierra, debido a que eran constantemente atacados por los dinosaurios y estos se refugiaban bajo el suelo en guaridas en donde ellos pasaban. Una vez que los dinosaurios dejaron de existir dentro de este planeta, ellos empezaron a salir y a evolucionar y gracias a esto, pues, se dieron las distintas especies mamíferas que encontramos hoy en día e incluso corresponde a la creación del hombre y debido a la evolución de estos mamíferos. Entramos un poquito en énfasis a lo que es el sistema de clasificación de los seres vivos. Aquí ya estamos hablando prácticamente de una clasificación en la cual nosotros vamos a determinar ya un reino, un filo, una clase, orden, familia, género y especie. Prácticamente ya es denominada para cada uno de estos, cada uno de estos conllevan al otro incluido dentro. Por ejemplo, dentro del reino va a incluir el filo, que este filo va a tener clase y esta clase va a tener un orden, este orden va a tener una familia, esta familia un género y este género va a tener una especie. Por ejemplo, el género de lo que son los mamíferos, ¿sí? Género puede ser los mamíferos y la especie ya se denomina a las diferentes especies de mamíferos que existen. Por ejemplo, la especie humana y la especie, digamos, de los animales, ya sean ya de las diferentes especies. Por ejemplo, la especie de los equinos, bovinos, lo que son no sé, las aves, que son ovíparos, ese tipo de separación. Ya se va separando según a lo que corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos el reino. En el reino lo que podemos dividirnos en el reino animal, reino fungi, reino protista y así sucesivamente los demás reinos que tenemos nosotros dentro de nuestro planeta.
Bueno, y aquí vamos a entrar un poco en énfasis en lo que es las características, caracteres de las taxonómicos, que tenemos como primer orden, que es los caracteres morfológicos. Si hablamos de carácter morfológico, ¿a qué nos referimos? ¿Quién se quiere ganar un punto aquí? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de morfología, de características morfológicas? A ver, chicos, ¿alguien? ¿Alguien quiere un puntito gratis en alguna tarea de que se hayan sacado mal? Pueden participar ahora y ganar. Lo que contiene el cuerpo, Licen. Te acercaste mucho, pero no. Prácticamente si hablamos de morfológicos, pongámosle el puntito por participación. Natalia Calderón, ¿no? Sí, Licen. Si hablamos de características morfológicas, estamos hablando de la morfología, prácticamente de cómo está, qué forma tiene, para ser más específico. Es como decir, este esfero tiene la forma alargada y pues no es lo mismo que tiene esta libreta, ¿no? Son prácticamente tienen formas distintas. Entonces, a eso nos referimos con morfológico. Tiene la forma diferente a otra cosa, ¿sí? En este caso estamos hablando de los seres vivos y aquí tenemos un pequeño contexto en los cual me va a ayudar Cristina Morocho. ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Son aquellas que forman, no se lee bien. No, son aquellas que toman como base la forma de los organismos, ejemplos, el número de segmentos corporales y el número de patas o de antenas son características morfológicas. Ok, muchas gracias, Cristina. Pues si estamos hablando en la especie de lo que son los insectos o los seres humanos o los animales prácticamente, nosotros nos vamos a definir el carácter morfológico por, en este caso, aquí nos da unos ejemplos muy claros en las cuales definimos nosotros que, digamos, un ejemplo muy claro, una vaca, ¿sí? Una vaca tiene 4 patas, pero no va a tener las mismas patas que un 100 pies o una araña, tiene muchas patas. Eso da características diferentes, ¿no? Esta tiene 4 patas, esta no, esta tiene 8, esta tiene 100. Bueno, es un estimado, ¿no? El 100 pies no es que tenga 100 patas exactas, ¿no? Es una aproximación que se le pone por tener demasiadas patas, ¿no? Entonces, aquí nos va a ayudar con la lectura. Sí, a ver. Salvador, ¿nos puedes ayudar con la lectura aquí? Ya. Eh, Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. Por ejemplo, el tipo de respiración es un carácter fisiológico que permite diferenciar las bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Ok, muchísimas gracias. Sí. Para dar a entender a esto, prácticamente nosotros estamos hablando con características fisiológicas. Les puedo decir un ejemplo, nosotros no tenemos las mismas características fisiológicas que tienen los peces. Nosotros respiramos por pulmones, ellos respiran por medio de branquias o por medio de, ¿cómo se llama esa? Bueno, dejémoslo de lado. Bueno, los peces es un gran ejemplo para esto, ¿no? También tenemos las que nos menciona aquí, que habla un poquito de diferencias de bacterias anaeróbicas y bacterias aeróbicas. Prácticamente, y me menciona que podría ser el término anaeróbico. ¿Bien? ¿Quién se quiere ganar un puntito aquí? ¿Quién me dice que es, qué quiere decir cuando hablamos de anaeróbico y de aeróbico?
Bueno, si no lo recuerdan, pues vamos a recordarlo un poquito conmigo, ¿sí? Si estamos hablando de lo que son, al menos, bueno, hablemos en bacterias. Aquí ya lo mencionó, vamos a hablar en bacterias. Existen bacterias que son anaeróbicas, es decir, bacterias que pueden subsistir sin la necesidad de oxígeno, ¿sí? Y en el otro caso de aeróbicas, son las especies que sobreviven gracias al oxígeno. Hay muchas especies, aunque no lo crean, que habitan en nuestro planeta, que no necesitan de oxígeno para subsistir. Un gran ejemplo de eso es los nemátodos. Hay ciertos nemátodos, no todos, claro, hay ciertos nemátodos que pueden subsistir, que son anaeróbicos, que no necesitan de oxígeno para sobrevivir. E incluso habitan en lugares recónditos de la Tierra, en las cuales la cantidad de seres vivos es tan mínima por sus cantidades exageradas digamos, de concentraciones salinas o sean demasiado caliente esa zona, por ejemplo, en el fondo del océano, a las cavidades recónditas en lo que es prácticamente las bocas de volcanes submarinos, que son demasiado ácidas como para subsistir alguna especie, pero hay especies que subsisten en estos lugares recónditos. Y tenemos también los caracteres citológicos. ¿Me ayuda Rosa Vera? ¿Me puedes ayudar con la lectura de esto? Y el turismo fue importado a la India. Rosa, ¿estás ahí? Y se centra en la familia de las tierras bajas. Ok, estemos con Luisa Guzmán. ¿Me puedes ayudar, por favor? Dice, son aquellas que se obtienen al estudiar la estructura de las células que forman a los organismos. Permiten diferenciar las plantas de los animales. Ok. Aquí estamos hablando prácticamente de lo que es las características citológicas en las cuales nosotros diferenciamos, podemos diferenciar entre una célula animal y una célula vegetal. O podemos diferenciar entre una célula eucariota y una procariota. Prácticamente ya estamos hablando a nivel celular, porque tienen diferentes características, no tienen las mismas, siguen siendo células, pero con diferentes características. Bueno, vamos a entrar a la parte de la sistemática, ¿sí? Por favor, Natalia Calderón, ¿me puedes ayudar con la lectura de esto? La sistemática, en la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que representan entre sí, en un intento por construir un sistema ordenado de clasificación de los organismos, utilizando los apuntes de la bioquímica, anatomía comparada, embriología, fósiles, etc. Sí, muchísimas gracias. Aquí prácticamente estamos hablando de la diversidad que existe, así como hablamos de las especies, también la diversidad de las especies que existen en nuestro planeta. Por ejemplo, aquí una diversidad, podemos ver en esta imagen un pequeño gusano, ¿no? Pero como este gusano, así como se alimenta de las hojas, existen muchísimos millones de diferencias entre estos gusanos. Hay unos que pueden tener más antenas, otros que pueden tener, no sé, un cuerpo lleno de puyas, no sé, otros que son tipo orugas que se contraen y otros que tienen pequeñas patas para movilizarse. Así prácticamente, pero dentro de la misma especie, ¿sí? Siguen siendo orugas o siguen siendo gusanos, pero tienen su división característica de esta especie. Bueno, chicos, aquí culminamos y vamos a ver las que son las preguntas de la clase. Ustedes me van a ayudar con esto. Alexander Acuria, ¿me puedes ayudar con la lectura de la pregunta número 1? Chicos, contesten porque se me acaba el tiempo y verán que no contestamos las preguntas. María Gaibor, ¿me puedes ayudar, por favor? Es solo la lectura. De aquí vamos a analizar y vemos la respuesta.
Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpe, ¿cuál le doy la lectura? La número 1, la que se encuentra del lado izquierdo. De las que dice que son aquellas que toman como base la forma de los organismos, los caracteres homológicos han sido lo más empleados por los taxónomos, ya que se pueden distinguir a simple vista. Ok, muchísimas gracias. Bueno, había mencionado de la parte de acá, pero bueno, comencemos con la parte de acá. Actualmente los científicos tienen en cuenta gran cantidad de caracteres taxonómicos para clasificar a los seres vivos. Si se puede tener más corteza sobre la identidad de cada uno, perdón, certeza sobre la identidad de cada uno de ellos, se relacionan en los siguientes conceptos. Por ejemplo, aquí ya tengo ya predestinado para ustedes ya la respuesta correcta. Así que si quieren tomarme una fotito o algo, pues con esta es la respuesta correcta para lo que es la actividad que les viene en el siguiente, ¿no? A continuación. Bueno, ok. Nos menciona aquí para que no simplemente tengan la respuesta, sino que sepan cuál es la respuesta de cada uno, ¿no? Nos menciona aquí que son aquellos que toman como la base, la forma de los organismos, los caracteres morfológicos, ¿sí? Que han sido los más empleados por los taxónomos, ¿sí? Ya que se pueden distinguir a simple vista. Esto estamos hablando prácticamente, si estamos hablando de distinguir a simple vista, es porque tiene características morfológicas. Entonces, prácticamente podemos seleccionar caracteres morfológicos debido a que nosotros podemos a simple vista visualizar y determinar que esta especie se diferencia de otra, como por ejemplo, un perro se diferencia de una vaca. Características morfológicas, ¿sí? Así. Bueno, continuamos. Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. En este caso tenemos las características fisiológicas, ¿sí? Prácticamente aquí estamos hablando de las características de los organismos, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba antes, unas especies las cuales tienen branquias y otras especies las cuales no. Por ejemplo, en característica a los mamíferos de tierra no tienen branquias, tienen pulmones, y los marinos, pues estos sí. Prácticamente utilizan el mismo sistema utilizan diferentes sistemas para cumplir la misma función, que sería respirar. Y también tenemos lo que son, nos menciona aquí que son aquellos que se derivan del estudio de la composición química de los seres vivos. En este caso, la respuesta correcta es los caracteres bioquímicos, ¿sí? Prácticamente aquí estamos hablando del estudio de la composición química. Ya es prácticamente ya obvio, si nos está diciendo caracteres bioquímicos, ya no está hablando de la química. Entonces, aquí ya podemos seleccionar que prácticamente si lleva química, acá química se relacionan, ¿no? Para que lo tengan un poquito entendido y no se confundan al momento de responder. Bueno, y continuamos con la pregunta de este lado, que nos menciona que es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que presentan entre sí, utilizando los aportes de la bioquímica, anatomía, comparada con la embriología, fósiles, biología, etcétera. ¿Cuál creen que será aquí? La sistemática, Liz. La sistemática. ¿Será correcto? ¿Qué dicen los demás? Pues sí, estamos hablando de la sistemática. En momentitos topamos ese tema, creo que nos alcanza tiempo para regresar. Aquí estamos. Sí, no me pasé. Sí, justamente aquí está. En la rama de biología que estudia la diversidad de los seres vivos y relaciones evolutivas presentes entre sí. Ok. Listo, chicos, esa es la clase de hoy que les quería compartir. Si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas. Tenemos 2 minutitos todavía.
Bueno, chicos, si no hay preguntas, muchísimas gracias y tengan una buena noche. Se me cuiden y realizan las actividades. No se olviden de realizar las actividades a tiempo para que luego no estén un poco apurados. Cualquier duda que tengan en cuanto a las actividades o ingreso a la plataforma o dudas que tengan, no duden en consultarme. Yo estoy dispuesto a responderles en los horarios que son de jornada. Licenciado, por favor, ¿me puede dar con su número? Disculpe. ¿Me puede ayudar con su número de teléfono, por favor? Mi estimado, mi número se encuentra en la parte, si entra usted a la plataforma, se encuentra mi número en la parte, espera un momento. Ahí dice sección de WhatsApp. Un ratito, déjame ver, creo que lo puedo tener, no me lo sé, es el número institucional, déjame te lo pongo en el chat antes de que se acabe la clase. Ok. Sí.